En el mundo posmoderno en el que vivimos, la fe puede estar relacionada con alguna forma de religión, pero también puede estar relacionada con cualquier tipo de creencia personal subjetiva. Esto quiere decir una creencia basada en emociones o en pensamientos. Tú tienes tu fe, yo tengo la mía. Lo importante es tener fe en algo, con tal de que ese algo nos haga sentir bien. En estos días todo es relativo y es raro encontrar personas interesadas en la búsqueda de la verdad. Hoy vamos a ver a un hombre que quería la verdad, a un hombre que duda. Tomás no se conformaba con una fe ciega. En este encuentro con Jesús vamos a ver cómo este gran discípulo y apóstol lidia con sus dudas. El pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20. Vamos a comenzar leyendo primero los versículos 19, 20, 24 y 25. Leamos. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Antes de condenar a Tomás debido a ese arranque de duda, veamos un poco el contexto en el que se desarrolla la historia. Jesús había sido crucificado, muerto y sepultado. Los discípulos habían visto la tumba. Y a pesar de que la Biblia nos dice que Jesús había repetido una y otra vez a sus discípulos que iba a ser entregado a los gentiles para ser brutalmente golpeado, escupido, azotado y muerto, y que además iba a resucitar al tercer día, ellos no comprendían nada de esto. Ellos no entendían, básicamente porque tenían una imagen equivocada de Jesús. Ellos estaban esperando un Mesías guerrero, un Mesías que los libere de la opresión que vivían en el Imperio Romano. Y todo apuntaba a que Jesús podía hacer esto y mucho más. Después de todo, los discípulos habían sido testigos de increíbles milagros. Jesús les había devuelto la vista a los ciegos, había sanado paralíticos, había incluso resucitado muertos. Era prácticamente imposible verlo derrotado. Es más, ellos estaban seguros de que también podía devolverle la gloria a Israel, tal y como se hizo en la época del rey David. Sin embargo, Jesús fue condenado a muerte. Cuando alguien era sentenciado a una crucifixión, esta persona debía cargar su cruz hasta el lugar indicado. Además, tenía que ser asegurado a la misma a través de cuerdas o a través de clavos. El dolor físico y la agonía de la cruz se producía básicamente por la incapacidad de respirar del crucificado, quien tenía que hacer fuerza con sus piernas para poder elevar su cuerpo y tomar aire. Este proceso tan doloroso podía durar muchos días, a menos que hubiera alguna razón para terminarlo antes, como pasó en el caso de Jesús, quien murió en tiempo de Pascua. Y en estos casos, los soldados romanos debían romper los huesos de las piernas de los condenados para que no puedan hacer más presión para poder respirar y así quedar sofocados en cuestión de minutos. Eso fue lo que trataron de hacer con Jesús, pero no era necesario. Había sido tan brutalmente golpeado que cuando el soldado se aproximó a su cruz, Jesús ya estaba muerto. Así que decidió perforarle el pericardio con una lanza para verificar su muerte. Es en este contexto en el cual Tomás les dice a sus amigos: si yo no veo la señal de los clavos en sus manos y pongo el dedo en esas heridas
y si no pongo la mano en su costado, no creeré. Esas eran las heridas que Tomás necesitaba verificar. Jesús había sido torturado y asesinado de tal manera que para Tomás era prácticamente imposible pensar que su maestro estaba vivo. Tomás estaba en busca de la verdad. Cuando Jesús muere, no nos encontramos con discípulos esperanzados en la resurrección de su maestro y su Mesías. Es más, según el versículo 19, los discípulos estaban tristes, escondidos y con mucho temor de ser los siguientes en morir. Sigamos con la lectura en Juan 20, 26 al 28. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Respondió Tomás y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Nuevamente se nos dice que los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas. Esta vez Tomás estaba con ellos y Jesús se pone en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Este saludo era muy común en ese tiempo. En hebreo, la palabra que utiliza Jesús era shalom y podía traducirse simplemente como hola o adiós. Pero en el contexto en el que Jesús la utiliza, estaba cargada de una profunda verdad y un gran contenido doctrinal. Jesús les estaba diciendo que gracias a su muerte y resurrección podían tener paz con Dios. Ya no eran más enemigos de Dios. Gracias a su sangre derramada en esa cruz, sus pecados habían sido perdonados y ahora podían ser llamados hijos de Dios. Dios era su Padre y ellos eran ahora sus hijos. Este era el punto neurálgico de todo el libro de Juan. Juan cubre solo 21 días del ministerio de Jesús y nos dice que las historias que narra en su libro habían sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Durante todo el libro de Juan vemos cómo Jesús hace constantes declaraciones mostrándose a sí mismo como el Hijo de Dios y como Dios mismo. En Juan 8:19 dice: «Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre». En Juan 8:58 Jesús les dijo a los judíos: «En verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy», identificándose con el nombre que Dios usaba en el Antiguo Testamento: «Yo soy». La noche en que Jesús fue arrestado, le dijo a Felipe: «Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Este es el tema principal de los evangelios, la identidad de Jesús. El encuentro de Jesús con Tomás es uno de los relatos más importantes de todo el libro. Al ver las heridas de Cristo y de comprobar que su Mesías estaba vivo, Tomás no le dice: «Oh Señor, cuánto lo siento, perdón, me equivoqué». Tampoco le dice: «Señor, en verdad estás vivo, ven, te doy un abrazo». No, su grito fue el de: «Señor mío y Dios mío», el grito de adoración más importante de todo el Evangelio. «Señor mío y Dios mío». Tomás estaba reconociendo que Jesús era quien decía que era, Dios y Señor de su vida, un Dios personal, un Dios que no le reclama el haber dudado, sino que más bien le muestra sus heridas y le invita a tocarlas. Tomás quería evidencia de la verdad y Jesús se la da. Jesús había resucitado de entre los muertos. Esta evidencia es sin duda la más importante, no solo para los discípulos en aquella época, sino también para nosotros. En Hechos de los Apóstoles se nos dice que iban a elegir un nuevo apóstol en lugar de Judas Iscariote, el discípulo que traiciona a Jesús. Y que ese nuevo apóstol debía ser un testigo de la resurrección de Jesús. Un testigo en lenguaje legal es aquella persona que ha presenciado con sus propios ojos algún evento o un hecho.
Un testigo no es aquel a quien se le ha contado o sabe algo por una tercera persona. Es alguien que ha visto con sus propios ojos. Tomás necesitaba verificar la resurrección de Cristo, porque junto a los otros 11 apóstoles iban a dar testimonio a las naciones de que Jesús estaba vivo y que por lo tanto era Dios. En 1 Corintios 15, Pablo nos dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil, no sirve para nada. Y si confiamos en Cristo únicamente para esta vida, somos los más dignos de lástima, porque estaríamos batallando contra los deseos pecaminosos de nuestra carne y soportando pacientemente las tribulaciones para nada. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo también nos dice: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La resurrección es un asunto de vida o muerte, porque nos confirma la centralidad del Evangelio a lo largo de toda la Biblia. Dios venía a este mundo en forma de hombre para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Cristo es victorioso más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Nos limpió de nuestras maldades, venció a la muerte y al poder de las tinieblas sobre nosotros. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la misma conclusión que Tomás? Sigamos leyendo. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. La Biblia nunca nos invita a creer en algo que sea falso. La fe dentro del Nuevo Testamento está basada en la verdad. Como ya dijimos, en el mundo moderno la verdad no importa mucho. Lo que importa son las enseñanzas que nos ayuden a ser más buenos y mejores. En ese sentido, Jesús era importante porque enseñó innumerables cosas buenas: amar al prójimo, a dar la otra mejilla, a no devolver mal por mal, a cuidar a los huérfanos y a las viudas, a criticar incluso la hipocresía de los falsos religiosos. Tomás conocía muy bien acerca de todas las enseñanzas de Jesús. Pero si eso hubiera sido lo más importante, entonces el encuentro de Tomás con Jesús que hemos visto no tenía razón de ser. Lo más importante para Dios es el Evangelio. Eso es lo que realmente importa. El Evangelio lo cambia todo, la filosofía no. La fe en sí misma no vale nada, a menos que sea fe en la verdad. Y si es la verdad y nosotros no confiamos en ella, entonces terminará siendo la destrucción de nuestras almas, porque nos estaríamos rebelando en contra de Dios mismo. Juan nos está gritando: Cristo ha muerto y ha resucitado. Esa verdad cambia nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro pasado, porque Dios ha recibido como el olor más fragante el sacrificio de su propio Hijo en la cruz, y gracias a eso todos nuestros pecados han sido perdonados. Cambia nuestro presente, porque lidiamos con la vida, los problemas, las pruebas y las alegrías de la mano de un Cristo que nos ama más que nadie. Y cambia nuestro futuro, porque nos espera el gozo más grande jamás imaginado: una vida eterna al lado de aquel que gracias a Jesús podemos llamar Padre. Dime honestamente, ¿puedes ver a Jesús y reconocerlo como hizo Tomás? ¿Puedes verlo y decirle: Señor mío y Dios mío? Si tu respuesta más honesta es no, yo te invito a que leas los Evangelios, a que escuches el testimonio de los apóstoles, a que veas a Jesús a través de los relatos.
sus conversaciones con la gente, su forma de relacionarse con las personas, sus prioridades, su corazón. Te invito a que veas la paciencia que nos tiene. Tú también tráele tus dudas, exponle tu corazón, conócelo a través de la Biblia y no seas incrédula, sino creyente. Por último, te invito a que mires sus heridas, como cuando le dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Un Dios con cicatrices, no un Dios que vino a este mundo a juzgar, sino un Dios que vino a morir, a entregar su vida en rescate por muchos. Nadie le quitó la vida. Jesús no fue jamás una víctima de la maldad de la época. En Juan 10:18 Jesús nos dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volverla a tomar. Jesús no era solo un gran maestro o una gran persona. Mira sus heridas y su extraordinario poder y pídele que te abra los ojos. Recíbelo como el tesoro más grande de tu vida, como la máxima autoridad, como el único Rey, y ríndele tu corazón a Él. Grita junto a Tomás: Señor mío y Dios mío.